Bueno, empezando con el tema de resolución de circuitos, hoy les voy a mostrar cómo resolver un circuito mixto, hallando el R total, la corriente total y el voltaje total del mismo, y también las corrientes y voltajes de cada una de las resistencias que componen dicho circuito. Bueno, primero para empezar tenemos que hallar siempre la resistencia total del circuito. Eso cómo se halla llevando el circuito, este circuito grande, el que ven acá, lo tienen que llevar a un circuito equivalente, que sería nada más y nada menos que el circuito simple básico. Que yo en la primera clase ya le había explicado que un circuito simple básico era un circuito en el cual había una sola resistencia, una sola fuente de voltaje, y a través de ese circuito cerrado circulaba una corriente en este sentido. Bien, para llegar a esto tienen que ir simplificando las resistencias y se hace mediante procesos de resistencias en serie o en paralelo. O sea, tienen que ir viendo qué resistencias están en serie o en paralelo para ir resolviendo e ir simplificándolo. Bien, si ustedes ven acá la primera imagen del circuito, este sería el circuito original. Fíjense, yo acá ya hice unas sumas, ¿no? ¿Por qué hice estas sumas? Si ustedes ven a simple vista, se van a dar cuenta que tanto, por ejemplo, en esta rama, fíjense que tanto la de 60 como la de 50 se encuentran en serie. Y yo ya aprovechando lo que hice fue sumarlas, así ya me quedaba en esta rama una sola resistencia. Ya lo van a ver en este circuito ahora a continuación. Lo mismo sucede con esto. Como vi que estaban las tres en serie, ya directamente la sumé, así me quedaba una sola. Bueno, siguiendo, a ver que nos quedaría la resistencia de 10, en la otra rama resistencia 90, que era la suma de las resistencias de 20, 30 y 40, la resistencia de 110, que era la suma de 50 y 60 ohmios, y la resistencia de 70. Bien, ahora ¿cómo podemos seguir simplificando el circuito? Si ven, tanto la resistencia como de 70, como la de 110, como la de 90, se encuentran en paralelo. ¿Sí? Bueno, yo les había mostrado una fórmula que cuando más de dos resistencias se encontraban en paralelo, ustedes lo que pueden hacer es este tipo de división, que sería dividir, hacer 1 sobre, esta sería la barra de división, la suma de esas tres resistencias pero invertidas. ¿Ok? Fíjense que yo hice 1 sobre, o sea, dividido, y acá estos serían los paréntesis, la suma de las tres invertidas. Fíjense, acá está la resistencia 90 invertida, que sería 1 sobre 90 avos, la de 110, que sería 1 sobre 110 avos, más 1 sobre 70 avos. Bien, si ustedes tengan una calculadora en mano para hacerlo, si hacen la cuenta, les va a dar 1 sobre 239, 6.930 avos. Eso al realizar la cuenta sería básicamente invertirlo. Si ustedes realizan la división entre 1 dividido esta división, esta fracción, vamos a decir, se les invertiría. Les quedaría el 6.930 como numerador y el 239 como denominador. Si ustedes a eso lo dividen, lo voy a hacer nuevamente. Yo lo hago acá, calculadora en mano tengan, chicos. Les va a dar 28,9958, que yo ya directamente lo puse como 28,9 ohmios. ¿Ok? Eso nos simplificaría aún más la ecuación, el circuito, digo, porque nos llevaría una sola resistencia. Estas tres pasarían a ser esta. Y ahí cada vez se nos queda más simple. Ya en realidad sería un circuito simple porque es cerrado. No tiene otra malla, o sea, es una sola malla. Lo único que nos queda es hacer la suma entre este y la resistencia de 10 ohmios. Que ya mentalmente, o sea, si ustedes la hacen es 28,9 más 10 es igual a 38,9. Y esa sería la resistencia total. Bien, ahora que llegamos al circuito equivalente, tenemos que hallar las otras totalidades, que serían las de corriente y la de voltaje. Bien, ya tenemos la resistencia total, ¿no? Pero también tenemos
el voltaje total. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos acá la fuente. Es más, si ustedes vuelven al circuito original, hay una sola fuente, y es la de 12 volts, y siempre se mantuvo, cada vez que simplificamos, siempre se mantuvo, nunca fue modificada, nunca fue alterada el valor. Por eso el V total de este circuito, tanto en el simplificado, o sea en el básico, como en el original, es de 12 voltios, el voltaje total. Bueno, ya teniendo esos dos datos, podemos utilizar la famosa ley de Ohm. ¿Se acuerdan que la famosa ley de Ohm lo que dice es que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia? ¿Qué quiere decir esto? Esta ecuación, resumiendo la explicación, sería esta ecuación, que I es igual a V sobre R. Bien, o sea, utilizando esta ecuación podemos calcular el I total, que ya acá lo pueden ver. Hice el 12 voltios porque por la fuente que está en el circuito sobre el 38,9, que sería la resistencia total. Eso, usen la calculadora, les va a dar 0,31, que hago 0,3, es lo mismo, no alteran nada el 1, en ampera. Ampera, acuérdense que es la unidad de corriente. Y esa sería la corriente total. Bien, ahora que ya tenemos las resistencia, corriente y voltaje total, nos quedaría hacer el cálculo para saber qué voltaje y qué corriente circula en cada una de las resistencias. Bueno, el método es simple. Como nosotros fuimos del original, ¿no? Nosotros arrancamos acá. Del original y nos fuimos hasta el circuito simple, el básico. Ahora tenemos que hacer lo opuesto. Tenemos que ir del básico, tenemos que ir al original. Bien, vamos a arrancar. Si acá ven, yo puse un 0,3, olvidé poner la ecuación, la unidad. Ese 0,3 sería de la corriente. Como yo les dije que un circuito simple es un circuito cerrado donde hay una resistencia, una fuente de tensión y una corriente que circula, yo acá lo que quise decir es que por esta resistencia circula esa corriente. La corriente total sería esta, 0,3. Bueno, sabiendo esto, ¿no? Nosotros ahora nos tenemos que hacer una pregunta, y que se la van a tener que hacer en cada uno de los circuitos. La resistencia total, o esta resistencia vamos a decir, esta resistencia, ¿cómo se formó? Si vamos al circuito anterior, antes de que se convierta en este, que sería este, van a ver que ese 38,9 se convirtió por la suma de la resistencia de 28,9 y la de 10 ohmios. ¿Ok? Bien. ¿Cómo están estas? Si nosotros decimos que fue por la suma, por cómo se formó esa resistencia total, cuando se suma, ¿qué pasaba? Las resistencias estaban en serie. Bueno, y hay algo que pasa cuando nosotros nos damos cuenta, como fue una suma, sabemos que estas resistencias están en serie. Al saber que estas resistencias están en serie, lo que damos o lo que garantizamos es que la corriente que circula en el 38,9 va a ser la misma tanto para la resistencia de 10 como para la resistencia de 28,9. ¿Ok? Entonces podríamos ir anotándolo. Así que vamos a ponerlo. O sea, siempre cuando una resistencia se formó por la suma de otras resistencias, la corriente de la resistencia de la que se formó va a ser igual, va a ser la misma que de las otras resistencias con las que se formó, sería. Acá lo ven. Si el 38,9 que se formó por dos resistencias en serie, que es la suma, tiene una corriente 0,3, estas dos resistencias van a tener la misma corriente. Ahí quedó más claro. Bien, entonces fíjense también en el cuadro que nos pide saber de la resistencia de 10. Y acá ya la tenemos. 0,3 amperes. Ya tenemos un dato para completar en el cuadrito.
que vamos al cuadrito y lo vamos completando. Y ya nos podríamos sacar de encima los valores. Ya podríamos completar esta primera fila. ¿Por qué? Ya tenemos el 0,3. Y bueno, tenemos corriente y resistencia. ¿Qué nos falta? Voltaje. ¿Qué ley conocemos con la cual podemos sacar ese voltaje? La ley de Ohm. ¿Cómo era? Acuérdense que si es... Yo les dije que la corriente de Ohm dice que I es igual a V sobre R. ¿No? Bueno. ¿Cómo calculo voltaje? Muy simple. Es una ecuación en realidad en la que pasaríamos esta resistencia multiplicando porque está dividiendo y nos quedaría que voltaje va a ser igual a I por la resistencia. Bien, bueno, entonces procedemos a hacer esa ecuación. Sería la corriente, que sería 0,3 por 10. Usando calculadora se van a dar cuenta que el resultado es 3 voltios. Bien, ya tenemos la primera fila de 10 ohmios completa. Ahora sigamos nomás. Bueno, ahora nos preguntamos, hacemos la misma pregunta que nos hicimos en la resistencia. Por ejemplo, ¿cómo se formó la resistencia de 10 ohmios? Si ustedes se fijan en los circuitos anteriores, la resistencia de 10 ohmios nunca fue formada por ninguna otra resistencia secundaria, siempre se mantuvo igual, hasta el final. La única vez que se utilizó fue para el final para saber el R equivalente, así que no tendríamos que hacer más nada. Es más, ya completamos la fila del cuadrito, lo que nos pedía ya se lo completamos, así que esta de 10 ya no se necesitaría más. Ahora hacemos la misma pregunta, pero con esta resistencia. ¿Cómo se formó el 28,9? Bueno, si vamos al circuito de arriba, se formó por el paralelo de estas tres, ¿no? Bien. Y ahora pasa algo distinto a lo que yo les había explicado. Recuerden que si yo dije que la corriente de esta resistencia era la misma de las que se formó, porque se sumaron, fíjense estas resistencias. Estas no están en serie, están en paralelo. Por lo cual, cuando esto sucede, quiere decir que el voltaje de esta resistencia va a ser la misma tanto para la de 90 como la de 110 como la de 70. Fíjense que acá era la corriente. ¿Por qué? Porque se sumaban, porque estaban en serie. Pero como acá están en paralelo, va a ser el voltaje el que van a tener parecido. Así que, como primer paso, tenemos que proceder. Acá tenemos la corriente y la resistencia. Con lo cual, podremos sacar el voltaje que circula acá. Y de este modo, sabiendo el voltaje que circula en esta resistencia, sabemos el voltaje de estas tres. Así que, agarremos la calculadora. Y nos daría 8,67, que yo lo voy a simplificar a 8,7. ¿Ok? 8,7 volts. Y ese 8,7, como les dije, como esta resistencia se formó en paralelo, el voltaje va a ser el mismo para las tres con las que se formó. Así que sería 8,7, 8,7, 8,7. Bien. Ahora vamos a fijarnos, a ver en el cuadrito cuál nos pide y que podamos ir completando. Veamos, la de 90 no nos pide, la de 110 tampoco, la de 70, sí, acá está. Así que podríamos ir completando y ya completaríamos la fila de la 70. 8,7. Bien. Y ahora aplicamos la ley de Ohm. Tenemos resistencia y voltaje. ¿Qué nos falta? Corriente. ¿Cómo calculamos corriente? Acá tenemos la ecuación. I igual a V sobre R. Así que hacemos el voltaje, que es 8,7 dividido los 70 ohmios. Eso nos da 0,12428, bla bla bla. Pero lo vamos a redondear a 0,12. Bien. Sigamos. Nos quedamos acá
Ahora, yo ya diría que lo que podemos hacer, como ya tenemos el voltaje y la resistencia, calculemos la corriente que circula tanto en este como en este. Así que vamos a calcularla. Hacemos 8,7 dividido 110, eso nos da 0,079, que lo vamos a redondear a 0,08. Acuérdense que esto es corriente, así que pónganle las unidades para no perderse. Y vamos a hacer el de 90. Sería 8,7 dividido 90, 0,096, que lo podemos redondear a 0,1. Está muy cerca del 0,1, con 4 milésimas más llegaba al 1, así que directamente redondeamos 0,1. Bien, ahora sí, pasamos al último circuito que sería el original. Y fíjense ahora que, antes nos estábamos olvidando, tenemos que hacer la pregunta para las 3. Vamos a arrancar con la de 70. ¿Cómo se formó la de 70? Fíjense, si vamos al circuito anterior, no fue afectada con ninguna cuenta, así que la pregunta no altera nada. Vamos con la de 110. ¿Cómo se formó la de 110? Se formó por estas dos resistencias. ¿Y cómo están estas dos resistencias? En serie. Y al estar en serie, que tenían igual la corriente. Entonces, tanto la de 60 como la de 50 van a tener 0,8 amperes. Y podríamos volver al cuadrito y completarlo. Así que dijimos que la de 50 y la de 60 tenían corriente de 0,08. Y ahora procedemos a utilizar nuevamente la ley de Ohm. Tenemos corriente y resistencia. Nos falta voltaje. ¿Qué ecuación utilizamos? Esta que está acá. Así que hacemos la corriente, que es, vamos con la de 50 ohmios. 0,08 por 50. Esa nos da 4 voltios. Y vamos con la de 60. 0,08 por 60 nos da 4,8. Que si quieren lo redondean a 5, pero eso a comodidad de uno. Yo esta vez lo voy a dejar en decimales. Bien, nos quedan 3 nada más. Y nos queda preguntarle, hacerle la pregunta, ya le hicimos a este, nos queda la de 90. ¿Cómo se formó la de 90? Por la suma de estas 3. Cuando se suman, ¿qué queremos decir? Que estas 3 están en serie. Entonces, ¿qué tenían igual cuando estaban en serie? La corriente. Entonces, la de 40 como la de 50, la de 40 como la de 30 y la de 20 van a tener la misma corriente. Ya estaríamos terminando. Bien, volvemos al cuadrito. 0,1, 0,1, 0,1. Y ahora, nuevamente, tenemos las corrientes y la resistencia. ¿Qué nos falta? El voltaje. ¿Qué aplicamos? Esta ecuación. V igual a I por R. Así que hacemos 0,1 por 20 nos va a dar 2. 0,1 por 30 nos va a dar 3. 0,1 por 4 que nos da 4 voltios. Y con esto tendríamos terminado el circuito. Ya lo tendríamos resuelto, ya tenemos el voltaje y las corrientes de cada una. Simplemente los pasos sería el primero, hallar el R, corriente y voltaje total. ¿Cómo se hace? Tenemos que hallar la resistencia total llegando al circuito equivalente, está acá. Una vez que tenemos eso,
Realizamos mediante ley de Ohm el cálculo de la corriente total. Así ya tenemos teníamos el voltaje, la corriente y resistencia total. Y después, una vez que tenemos eso, es otra vez desde el circuito básico volver al original e ir calculando como fuimos haciendo en el video. Haciéndole la pregunta de resistencia, cómo se formó la resistencia, por resistencias en serie o en paralelo. Y ahí viendo, se formó por serie, entonces debe tener la misma corriente. Se formó por paralelo, entonces tiene que tener el mismo voltaje. Y así sucesivamente hasta llegar al original. Lo único que tienen que hacer son esos 3 pasos y conocer bien la ley de Ohm. Que eso les va a ayudar mucho y es de suma importancia para ir afrontando cada uno de estos ejercicios.